el corazón. Prepárese hoy, yo le pido que usted se relaje. Cindy lo dijo en la alabanza, deje los problemas que tiene. Yo sé que todos tenemos problemas, situaciones. Hay niños hoy aquí, no se deje perturbar por nada, pero usted prepárese para que el Espíritu de Dios le pueda hablar. A los niños atiendan, pónganse en las pilas y escriban con sus papis, pónganse al lado ahí y vayan tomando nota de las cosas de la prédica que yo creo que les va a venir muy bien a ustedes, a los papis, y a mí personalmente me bendice muchísimo. Hoy vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús, pero no solo vamos a hablar de la tentación de Jesús, sino que vamos a tocar el tema de la tentación, que es la tentación, cómo ocurre, qué es lo que pasa en nosotros. Creo que es un tema súper interesante, porque no creo que exista una persona aquí hoy sentada en este lugar que no tenga una tentación. Todos somos presas de las tentaciones y yo le aseguro que con lo que vamos a revisar hoy en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar sin duda con una ayuda muy grande, así que prepárese para que usted sea bendecido a través de la palabra de Dios. De todos modos, vuelvo a recordar que nosotros terminamos el Antiguo Testamento, vimos cómo Dios creó los cielos y la tierra, llamó un hombre a Abraham, tuvo a Isaac su hijo, Isaac tuvo a Jacob, 12 hijos tuvo él, y de allí fundaron lo que es la nación de Israel, que luego de un llamado de Dios cruzaron el desierto y fueron a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Allí ellos se establecieron, tuvieron reyes, tuvo el rey, como muchos conocen, Saúl, David, Salomón. Luego el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, luego el pueblo de Israel se dividió en dos, las tribus 10 del norte y 2 del sur. Allí fue con las 10 tribus del norte desaparecieron, salieron tomadas cautivas por los asirios, y las tribus del sur fueron tomadas cautivas por los babilonios. Finalmente, luego de haber sido destruida Jerusalén, el templo, vuelven de Babilonia los judíos y vuelven a construir el templo y las murallas de la ciudad, y allí se establece nuevamente la Israel. Nosotros nos encontramos y finalizamos el Nuevo Testamento con la visión de todos los profetas, y vimos que Dios había prometido, y lo recuerda el profeta Malaquías, que Dios enviaría un Salvador. Y allí comenzamos el Nuevo Testamento, donde el mismo Jesús nace de una familia. Vimos la historia de Juan el Bautista, un hombre primo de Jesús, fundamental este hombre, porque este hombre fue quien Dios lo mandó a anunciar la llegada del Mesías, y con la llegada del Mesías nosotros vimos que llega el Señor Jesús. Al hablar del Nuevo Testamento, y vamos a ver primeramente cómo estamos viendo los 4 evangelios, estamos viendo la temática de los evangelios. No lo estamos haciendo cronológicamente, aunque cronológicamente vamos un poquito, pero estamos viendo la temática, porque si tuviéramos que hacer primero el evangelio de Mateo, después el de Marco, el de Lucas y Juan, repetiríamos muchas cosas. Entonces lo que yo preparé fue los temas centrales comunes de los evangelios, que en este caso los 4 evangelios. Jesús comienza su ministerio, y antes de comenzar su ministerio vimos la semana pasada y vimos también el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado. El bautismo de Jesús representa sin lugar a dudas un hecho no solo increíble en la vida de Juan el Bautista, tener el privilegio de bautizar a Jesús, sino también fue como su consagración. Dice que en el momento en que Jesús fue bautizado, descendió una paloma, el Espíritu Santo descendió del cielo, y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y allí quedó, vamos a decir, como que Jesús presentado frente a todo el mundo. Todo el mundo estaba viendo eso. La gente miró, bajó una paloma, escuchó la voz de Dios. Todo el mundo vio eso, de manera que Jesús ya había sido presentado en forma oficial. Lo que viene ahora, la tentación de Jesús viene a ser algo así como la capacitación, la preparación antes de Jesús arrancar con su ministerio. La semana que viene vamos a ver cómo se instituyen los primeros discípulos, qué son los discípulos, quiénes son, cómo fueron y qué representan los discípulos para nosotros hoy en esta vida. Pero vamos a ver Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Lo voy a leer rápido para que lo tengamos. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches. Ayunó y después tuvo hambre. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan,
sino que cada palabra, que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: al Señor tu Dios, sírvelo solo a Él. Adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar de Jesús. La tentación nos muestra no solamente que Jesús la venció, porque lo vemos, sino también que hoy nosotros tenemos una herramienta y vamos a analizar esa herramienta de cómo Jesús vence la tentación en realidad para su vida. Yo quiero destacar algo muy importante, y es que aunque en la escena nosotros vemos a Jesús, y cuando decimos vemos a Jesús, el Hijo de Dios, y podemos decir, bueno, Él había descendido el Espíritu Santo cuando fue bautizado, tenía un poquito más que yo y que tú tal vez, y que decimos, bueno, Él era Jesús, por eso lo venció. Podemos decir que no es así. La situación y la condición de Jesús a nivel humano, y lo declara la Biblia y Él mismo lo dice también, es que Jesús fue tentado en todo igual que tú y yo, en las mismas condiciones humanas, por así decir, físicas. Es decir, tú podrás decir, bueno, la tentación de Jesús no fue gran cosa, pero no quiere decir la Biblia aquí, y no está diciendo tampoco que fue esa la única oportunidad. El Señor Jesús fue tentado en muchísimas oportunidades a lo largo de su vida. Su capacidad y su forma de vencer la tentación no solo muestran que es posible, sino que nos dan a nosotros una herramienta para eso, como les decía. Somos y seremos confrontados con la tentación siempre. Y esto es algo que usted y yo tiene que saber. La tentación es algo que usted y yo siempre vamos a vivir. No se acaba la tentación cuando uno se hace cristiano o decide vivir bien o decide agradar a Dios. Creo que podría decir, no sé si me equivoco en esto, pero cuando uno se decide seguir a Dios, parece que las tentaciones fueran el doble, el triple o el cuádruple. Parece que lo que antes no me preocupaba y me ocupaba, cuando yo decido seguir a Dios, las tentaciones comienzan a tener estas situaciones de dificultades. Y tenemos que saber también, no solo que vamos a ser tentados, sino que todas las personas en el mundo son tentadas. Así lo dice Primera de Corintios, que dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Atención, aquí hay un gran secreto. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él, o sea Dios, les mostrará una salida para que puedan resistir. Es decir, desde el principio nosotros tenemos que saber que frente a toda tentación contamos con el soporte divino. Dios nos está y nos va a ayudar frente a las situaciones de tentación. ¿De qué manera Dios nos ayuda? Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero lo que tú tienes que hacer en la tentación es saber primeramente, por sobre todo, como dice aquí el texto, que tú cuentas con las fuerzas suficientes para enfrentarla. Sí. Dice el texto, no dará Dios una tentación que sea tan fuerte que tú no puedas soportarla. Compare esto con el peso. Si usted tiene la capacidad de levantar 10 kilos con un brazo, Dios no le va a poner 100 para que lo levante. Dios va a decir 9,90 para que pueda. ¿Me entiende lo que le digo? Es un ejemplo que pongo. Es decir, no quiere decir con esto que las tentaciones para algunos sean más fuertes que para otros. Yo no lo sé.
Yo creo que según nuestra condición y según las circunstancias, las tentaciones pueden parecer más difíciles o no, pero yo creo que las tentaciones son todas iguales. Cuando uno está tentado, cuando uno está frente a la tentación, es justamente lo que nosotros no podemos, sentimos que no podemos resistirlo, aunque sí podemos. Jesús, frente a la tentación, y como nosotros lo vemos aquí en la historia, Él estaba frente a una situación física muy compleja. Para los que conocen de medicina, acá tenemos un par de médicos que quizás podrían confirmar esto. 40 días de ayuno pueden destruir todo bienestar físico, mental y psíquico. Es decir, si usted por 40 días no come, usted no va a estar así. Usted va a perder la fuerza, su cuerpo necesita proteínas, vitaminas, el cuerpo necesita tener todo eso para vivir, y durante 40 días no haberlo comido ni haberlo tomado puede haber sido, y sin lugar a dudas, Jesús estaba en una gran desventaja. Por eso Satanás, al verlo en esa desventaja, comienza con lo más sencillo, que en ese momento para usted hoy un pancito no sería tan importante, pero para una persona que viene ayunando 40 días, el solo hecho de decirle la palabra pan, se le hace agua a la boca. Yo me imagino un sándwich allí con mozzarella, tomate, unas hojas de basilicum y aceite de oliva. Imagínese, usted le dicen pan y comienza uno, y Jesús estaba en esa condición. Jesús dice, y Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, a ver, vamos a probar tu categoría, tu cualidad o tu calidad, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús tiene que enfrentar la situación tal cual es, con la realidad y con una respuesta sumamente inteligente. Y le dice, es verdad, del pan yo lo necesito para vivir, pero eso no es todo. No solo de pan vivirá el hombre. Pone un freno, pero fíjese qué interesante, porque lo que Jesús le dice a Satanás no es yo no necesito pan para vivir, ni nunca más me hace falta en la vida pan. Él dice claramente, tu pan no me sirve en este momento. Dios me puede dar 1000 panes, cientos de miles. O sea, yo no vivo de ese único pan, no solo de pan vivo, sino vivo de lo que Dios me puede dar. Aquí hace mención Jesús a un elemento sumamente importante, porque lo confronta a Satanás no con sus fuerzas, sino con la palabra de Dios. Satanás trata de destruir también, luego de que no tiene éxito con esto del pan, trata de destruir su confianza en Dios e invita a Jesús a suicidarse. Sí, sencillamente. Lo lleva allí al pináculo del templo y dice, bueno, si eres hijo de Dios, tírate. Porque la Biblia dice que si tú tienes algún problema, Dios te va a ayudar, no va a permitir que te lastimes en lo más mínimo. Una invitación que yo me imagino para una persona de 40 días de ayuno, sol, calor, necesidades, el borde del suicidio puede ser una decisión muy simple de tomar. Sí, Jesús, bajo el cansancio, el agotamiento y todo eso, podría haber dicho, sí, le voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios. Pero Jesús no hace esto. ¿Saben por qué no lo hace? No porque Jesús estaba humanamente en un cuerpo físico. Si Jesús se tiraba, se mataba. Sí, se mataba. Puede que Dios lo resucitara, no me cabe ninguna duda, pero Jesús se mataba. Porque si no, digo esto, y esto es mi relación y mi argumento, si no fuese así, los clavos de la cruz no lo hubiesen matado, lo cual fue así. Los clavos de la cruz también mataron a Jesús. Él resucitó, claro que sí, esto no se discute. A lo que me refiero yo es a que Jesús dice, no, yo cuido mi cuerpo. No, un momento, Satanás. Jesús claramente pone un freno allí y le dice, no. Sencillamente, no. Yo no pruebo a Dios. Dios no tiene la necesidad de demostrarme a mí cuánto me quiere y cuánto me ama, porque yo sé que Dios me ama. Eso dice él con ese no. Yo no tengo que esperar, si yo soy cristiano, tengo que demostrar mi poder. Eso hacemos muchas veces los cristianos. Queremos demostrarle a la gente que somos poderosos. No somos poderosos, el poder lo tiene Dios. Y Jesús dice, a mí Dios no necesita demostrarme que haciéndome un favorcito ahora me voy a sentir mejor.
A mí me encanta esta respuesta de Jesús porque demuestra que Él no depende en absoluto ni del desafío, ni mucho menos está esperando que Dios lo haga. Él sabe que Dios lo puede hacer. Finalmente entra por otro lado, Satanás trata de doblegar su poder, entra por el lado de poder, le muestra todo. Una persona que está en la situación de Jesús, sin lugar a dudas, al verlo todo, podría haber dicho, bueno, Satanás en realidad tiene mucho poder. Dice que le mostró todos los reinos de la tierra y dice que en ese momento Jesús dijo, no, un momento, solo Dios merece mi adoración. Satanás pretendía que Jesús solamente se arrodillara. Ya no se trataba ni de una prueba de fuego, no se trataba de comida, sino simplemente doblar sus rodillas. Algo tan sencillo. Satanás podría haber dicho, él va a caer en esto, pero Jesús sabía perfectamente que su adoración la merecía solamente a Dios. Para Jesús la tentación eran en realidad una oferta de mala calidad. Le querían vender una bolsa de arena a precio de oro. Y eso era lo que Jesús entendía. Y generalmente las tentaciones son una oferta siempre de mala calidad. Porque en realidad ustedes saben que Satanás es mentiroso. Y toda tentación que surge, toda tentación que genera en nuestra vida, que se genera en nosotros, ya vamos a ver cómo es eso, es en realidad una oferta de mala calidad. Es algo que en realidad no nos va a ayudar. ¿Qué son las tentaciones? Dejando de lado ahora la historia de Jesús, que la traté de explicar para que entendiéramos que así con la sencillez en que Jesús enfrentó esto, nosotros también podemos enfrentar nuestras tentaciones con la ayuda del Señor. La tentación, yo busqué a ver cómo se definía y encontré una definición muy interesante que dice que las tentaciones son el impulso de hacer algo que inmediatamente es agradable, pero que tiene consecuencias negativas al final. Un impulso de hacer algo que inmediatamente me gusta, pero que al final no me ayuda, no me bendice. Es algo negativo en mi vida. Cuando yo pensaba en mí, yo me pregunto a mí, porque yo soy el que tengo que preguntarme mis cosas, y veo que la tentación en mí es así. Es un impulso, es algo que, a ver, si pudiéramos comparar la tentación con un pedazo de torta, ahora que el domingo vamos a tener tantas kuchen acá, sería que uno en el impulso se la quiere comer. Pero si uno sabe que la torta le va a caer mal, porque en realidad le hace mal la lactosa o tiene problemas de diabetes o qué sé yo, tantas cosas que en la vida nos pasa a vivir, usted sabe que en realidad el primer impulso es el deseo de comerlo, pero el segundo es la consecuencia que eso tiene. Por lo tanto, la tentación no es haberse comido el kuchen, es decir, la tentación no es pecar. Tenga en cuenta esto, es muy importante. Muchas veces nosotros frente a la tentación nos creímos ya pecadores. Decía Juan Carlos, siempre usaba este ejemplo, el Juanca, hoy no está en Costa Rica, pero va a llegar allá en un par de meses. Él decía que la primera mirada no era la mala, sino la segunda. Y lo hicimos, me acuerdo, una vez en una red que tuvimos allí, y decíamos, sobre todo los varones, decimos, cuando uno mira a una chica guapa, la primera no hay problema. Ay, qué linda que es. Pero cuando uno baja a esa segunda, vuelve a poner la segunda mirada, uno dice, allí comienza el desarrollo de ese proceso en el cual en un principio solo admiré algo, pero que luego crece y comienza a crecer en nosotros. Ya vamos a llegar a ese punto. Es decir, la tentación, por lo tanto, no es haber pecado, sino es confrontarnos con algo que en realidad nosotros tendríamos que evaluar si es conveniente o no para mí. Si me sirve, si vale la pena hacer eso, vale la pena realmente. Creo que si nosotros simplemente frente a las tentaciones nos hiciéramos esa pregunta, creo que nos ocuparía un buen rato responderla y nos ayudaría. Ayer estaba escuchando el testimonio, vino un joven en la iglesia de Erlangen a contarme un testimonio y quiero contarlo porque me llamó mucho la atención su testimonio y me llamó mucho la atención cómo él
frente a ese testimonio, recibe la ayuda de Dios frente a la tentación. Este muchacho estaba teniendo muchos problemas con droga, muchísimos. No solo la consumía, sino que la vendía. Entonces él tenía en su casa, allí escondido en el patio, bajo tierra, un montón de esas cochinadas. Entonces dice que un día agarra a él ya se sentía que Dios lo estaba acorralando. Estaba perdiendo todo en su vida. Había perdido el gran amor de su vida, estaba perdiendo su familia, la familia de su pareja, su trabajo, todo, reputación, todo. Y créanme, un muchacho excelente, súper guapo, lindísimo. Y dice que en ese momento él fue a ese lugar, se armó un porro ahí, se lo armó bien como a él le gustaba y se lo comenzó a fumar. Y dice que en un momento dado él comenzó a sentirse mal. Y dice que en ese momento se cae sobre toda la droga que él tenía. Se cae al suelo allí. Y siente que su vida se le va. Y dice que en ese momento, cuenta él en el testimonio, dice que él abre los ojos, ve la cruz y ve a Jesús que le extiende una mano y le dice: ¿me das la mano o te quedas con eso? Le dije a Manolito que te tiene que conocer, después te voy a dar el dato de él. ¿Me das la mano o te quedas con eso? ¡Qué tentación! Dice que él en ese momento dijo: Señor, quiero tu mano. Se levantó, llamó a su pareja, vino ella, se pusieron a orar juntos. Esto pasó hace unos meses atrás, me lo contó ayer, me fascinó porque digo, realmente sí, cuando nosotros decidimos extender la mano al Señor, Él nos da la mano para salir de las tentaciones. La tentación es justamente poder tener la oportunidad de evaluar, hermanos, si eso es para mí, si eso es para ti, si realmente te sirve o no te sirve. La tentación, y es muy importante saber que somos tentados, es cierto, es muy importante, y no vamos a rendirnos frente a la tentación. Es como si usted sabe que tiene esa capacidad de levantar ese peso y no la levanta, es por pura vagancia, es por débil, es por vago o vaga. Sí, somos vagos frente a las tentaciones de la vida porque queremos hacer, mejor dicho, estamos concentrados en el primer impulso, en ese impulso en el cual queremos conseguir y arrancar. Santiago 1, 14 y 16 nos dice cómo surge la tentación. El ejemplo que hace es muy lindo porque en realidad es como un embarazo, es un proceso de embarazo. Dice Santiago, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Mira qué interesante. De esos deseos, segundo proceso, nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Es decir, la tentación, como dice aquí, acá dice luego, aunque no, pero así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Lo que queremos decir con esto es que la tentación es el proceso previo que nos va a llevar siempre, si continuamos ese camino, a una destrucción. Va a destruir tu vida, tu cuerpo, tu familia, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principio del pecado. Es decir, lo que dice también, y es muy interesante, que la tentación no es un ataque externo únicamente, sino que las tentaciones están siempre allí. Es decir, una vez piensa, yo ahora que soy cristiano nadie me va a tentar. No, justamente, el aire está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de tentaciones. Todo está plagado de cosas que nos invitan a que nosotros corramos hacia eso, pero que en realidad es un sueño que va a desaparecer delante de nuestros ojos. Qué cosa atractiva, cómo me gustaría, yo necesito eso. Saben, esto comienzan en las tentaciones, a darnos falsas imágenes que en realidad, si lo analizamos un poquito solamente, nos vamos a dar cuenta que no es así. Dice el texto claramente que Jesús, Él no se dejó engañar. No se dejó engañar. Por eso, cuando nosotros hablamos de tentación, tenemos que saber que tenemos que evaluar aquello a lo cual estamos siendo confrontados.
Dice Mateo 6:13, Jesús lo determina y lo habla, lo pone en la oración misma de fe y dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No permitas que cedamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el responsable? Yo. Señor, no permitas que yo ceda. Jesús lo pone y lo incluye en la oración. Qué fabuloso, ¿no? Jesús ya conocía, ya sabía. Por eso Él incluyó en la oración una necesidad. Señor, no permitas que yo caiga en la tentación. ¿Cómo prevenimos y cómo nos fortalecemos frente a la tentación? Es muy fácil. Jesús lo dice en Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Velen y oren. ¿Qué significa velar? ¿Estar dormidos? No, estar atento. Hermanos, nosotros sabemos pensar. ¿Saben lo que yo les digo? Ustedes viven ahora en Europa, muchos de ustedes hace muchos años que están aquí, y nosotros venimos de Latinoamérica. Muchas veces en Latinoamérica nos acostumbramos a no pensar. Cuando alguien dice una opinión, nosotros la creemos automáticamente. Ni siquiera tenemos el tiempo o que nos damos el mühe para pensar que podría ser que no. Hoy en día le llegan a usted 50, 100 emails, las cadenas esas que dicen: pasa esto, pasa lo otro, si comes esto te mueres, si haces esto te hace lo otro, y pásalo a todos tus amigos. Y son un desparramo de información, de ignorancia y de tonteras que en realidad no tienen verdad. Nosotros aprendimos que uno puede pensar. ¿Será esto? ¿Será que esto es bueno para mí? Saben que cuando aprendemos a pensar y cuando podemos ejecutar nuestros pensamientos, vamos a ahorrar. Por eso velar quiere decir eso. Velar quiere decir cuidado, cuídate y ora, cuídate, ora, cuídate, ora. Jesús estuvo frente a la tentación y ¿qué hizo? Oró. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos ahí? A Jesús lo iban a venir justo a arrestar. Ya lo vamos a ver en la Pascua esto. Cuando Jesús lo iban a arrestar, estaban allí, los discípulos estaban con Él. Estaban esperando eso nomás. Y los discípulos empezaron a tener un sueño de película y dice que se durmieron. Jesús dijo: ¿por qué no están? Ayúdenme a orar. Yo necesito del apoyo de ustedes. Dice que después Jesús se fue a orar y cuando volvió los encontró de nuevo durmiendo. Cuando Él habla de velar y orar, justamente habla de esto. No digo que habla de que no se duerman, sino de que estén atentos. No dice que no debemos dormir hay que dormir, pero tenemos que saber cuándo es el tiempo justo y correcto para eso. La oración es una herramienta sumamente poderosa frente a la tentación. La oración le va a brindar a usted el poder dirigir sus pensamientos hacia lo que es importante, hacia Dios. La oración tiene que ser la primera reacción frente a la tentación. Haga una prueba. La próxima tentación que usted tenga, que no va a pasar mucho tiempo, créame, no va a pasar muchos minutos tal vez, dirija sus ojos al cielo. Dígale: Señor, ayúdame. Piense verdaderamente. Dios quiere verdaderamente ayudarle. Otra de las cosas de la cual habla de la tentación Jesús, y es que Él dice que nosotros no debemos ser tropiezo para que otros caigan en tentación. Y esto es una advertencia para ti y para mí. Yo creo que a veces cuando nosotros, y a ver, lo voy a decir de la mejor forma posible. ¿Vieron cuando uno se echó una macana, cuando uno está pecando? ¿Saben lo que uno busca? Otro que lo acompañe. ¿No le ha pasado a usted? Es decir, ahora que estoy en la farra acá, ¿habrá alguno de la iglesia allí? Ah, mira, está fulano de tal. O ¿por qué no llama usted a su amigo y le dice: oye, ven, mira, estamos acá tomando unas copas, estamos divirtiéndonos, vente para aquí? No quiero decir que sea mal tomar, usted puede tomar lo que usted quiera. Quiero decir que muchas veces nosotros sabemos que hay algo que no es conveniente para nosotros, sabemos que hemos cometido un error, sabemos que estamos haciendo algo mal, y lo que hacemos es buscamos una compañía. Quiero decir en esto y quiero advertir esto a la iglesia, porque nos advierte la palabra de Dios a nosotros también. Y como dice Lucas 17:2, dice que dice Jesús: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación?
sería mejor que se arroje al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caigan en pecado. Así que cuidemos de no invitar, de no poner, de no ser tú y yo piedra de tropiezo para que otro caiga. No digo que usted le invite a hacer una cosa mala. Sencillamente a veces nosotros llevamos a pecar a las personas a que piense como nosotros pensamos, a que critiquemos igual que nosotros criticamos, a hablar mal igual que nosotros hablamos. Y a eso se refiere Jesús justamente. Cuidado con aquel que hace estas cosas. Los que están siempre pecando buscan arrastrar a otros. Así que créame, la tentación es algo que usted tiene que frenarlo de entrada, de lleno, para no permitir que se produzca ese proceso. Amados, dice Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir algo muy sencillo. Y en primer lugar lo que quiero decir es que muchas veces nosotros los cristianos hemos sido tan duros con aquellos que han caído en la tentación. Póngase del otro lado ahora. Cuando una persona está en un problema, cayó en una tentación, está en un pecado, los creyentes muchas veces tenemos un palo para aplastarlo, para darle en la cabeza. Muchas veces somos tan crueles en la vida. Hermanos, nuestra responsabilidad frente al que cayó en la tentación no es acusarlo, no es separarnos de él, sino ayudarlo. La Biblia dice que nosotros tenemos el privilegio, el deber de apoyar con ternura, con humildad y cuidándonos que nosotros no caigamos en la misma tentación, que eso puede ocurrir y es muy normal. Yo digo que somos como bomberos. Cuando vemos a algún hermano en problemas, vos piense que es usted, refléjese allí mismo. Imagínese que es usted el que está sufriendo en ese momento. ¿Cómo usted quiere que le traten? De la misma manera, usted tiene que tratar a aquel que está pasando en la tentación. Finalmente, Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Dios bendice, dice bien con paciencia, los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Santiago 1:12. Dios bendice. Cuando nosotros somos tentados, tendremos que pensar en esto, justamente. Vencer la tentación tiene una bendición. Que usted y yo podamos vencer aquellas cosas es lo mejor que nos puede pasar. Es un ejercicio de musculatura espiritual, es una fortaleza. Es algo realmente que nos va a desarrollar a usted y a mí como hombres y mujeres de Dios. Es lo que va a identificarle a usted como usted debe ser. No se deje robar la bendición, no se la deje robar. Permita que Dios le pueda dar todo esto. Jesús dijo 3 cosas frente a la tentación. No necesito eso para vivir. Dios no tiene que demostrarme nada. Yo solo sirvo y adoro a Dios. Estas fueron sus 3 premisas en sus respuestas. Jesús dice claramente, eso no lo necesito para vivir. Y cuando tú y yo podemos encontrar esta respuesta en la vida, yo no necesito esto para vivir. Cuando podemos poner ese freno, nosotros podemos hacer frente a cualquier tentación. Cuando yo estaba preparando esta prédica, le digo a mi esposa, quiero hacer una lista de las tentaciones más comunes. ¿Me podés ayudar? Y me dice mi mujer, no. Y después digo, ¿por qué me dijo que no? Yo quería hacer una lista ahí a ver qué cosas podía presentar. Pero me di cuenta una cosa. Me di cuenta que las tentaciones son tan distintas y por otro lado son todas iguales. No importa cómo es. No importa cuál fuese. No sé si hay menores o mayores. No sé si hay más duras o menos. Yo creo que la tentación es tan grande como mi estado. ¿Me entiende lo que le digo? Si yo en este momento tengo hambre, claro, y veo un Kuchen, claro, la tentación es mayor. Pero si yo no tengo hambre y tengo la barriga llena, veo un Kuchen y digo, un Kuchen. ¿Me entiende? O sea, la tentación siempre estará allí. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi ser? ¿Cómo estoy preparado yo para enfrentar eso?
Cuando seamos tentados, tenemos que recordar que nosotros podemos vencerlo. Usted puede vencerlo. Yo le quiero entregar hoy la responsabilidad a usted y a mí. Cuando usted es tentado, usted siempre podrá vencerlo. Yo he escuchado y lo he dicho, eso fuera muy duro. Esa tentación no la puede resistir cualquiera. ¿Qué hombre puede resistir o qué mujer puede resistir a esa tentación? Nadie. Mentira. Sí podemos enfrentar esa tentación. Y no solo podemos vencerlo, sino que podemos crecer en ese sentido. ¿Saben? Una de las cosas que nos damos cuenta, cuando nosotros vencemos una tentación, nos sentimos más fuertes. No sé si a usted le pasó. ¿Vieron cuando aparece esa cosa que uno dice, y uno, en mi país decimos le pone el pecho, como diciendo le pone el pecho así para que sí, venga acá, que acá va a resistir. Y cuando uno le pone así la gana a eso, uno se da cuenta que uno puede. Y esto despierta varias cosas en nosotros. Ya se los voy a leer, está en Isaías. Pero por sobre todo lo que despierta esto es gratitud frente a Dios. Esto despierta gozo, alegría. Ser fuerte es algo maravilloso y es algo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Isaías lo dice y lo vamos a ver porque yo quiero que con este texto, que usted me acompañe a verlo, dice cosas muy lindas. Dice cosas que cuando uno piensa que tiene que enfrentar la tentación, terminaría diciendo casi, bueno, que vengan las tentaciones que quiero enfrentarlas. Mire lo que dice. Los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal, estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza, se les proveerá alimento y tendrán agua en abundancia. Sus ojos verán al Rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Los que cierran los ojos. Qué interesante. Yo quiero que usted en este momento cierre por un momento los ojos. Cierre conmigo, yo también los cierro. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué tiene la ventaja de cerrar los ojos? Que podemos hacer un corte a lo que estamos viendo y podemos concentrarnos en Dios. Por eso la oración es fundamental. Cuando usted esté frente a una tentación, cierre sus ojos. Mire al cielo. Clame a Dios, Señor, ayúdame. Jesús decía, ve a tu cuarto, arrodíllate ahí. Ponte delante de tu Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Hermanos, cuando nosotros vencemos la tentación, pueden abrir los ojos. Cuando vencemos la tentación, a ver si me entiende, usted ve a Dios. El texto dice, sus ojos verán al Rey en todo su esplendor. Usted verá a Dios, yo veré a Dios. ¿Veremos a Dios? Sí, cuando vencemos la tentación somos, espirituales. Sí, somos espirituales. Somos fuertes. ¿Saben? Yo creo que no va a faltar oportunidad, estoy seguro, no va a faltar. No con esto crea que usted se perdió la oportunidad de su vida. Si alguna vez cayó en pecado, no tenga miedo. Yo sé que todos en la vida hemos caído en pecados que nos han avergonzado. Uno podría hacer una lista así larga. Yo me podría poner a escribir una noche entera. No sé si a usted lo que le queda. Podremos escribir un libro. Y muchas veces todas esas cosas hacen que uno diga, bueno, yo no tengo solución. Soy un caso perdido. ¿Vieron? Uno piensa, yo soy un caso perdido. Pero no. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si tú ayer cometiste un pecado que ofendió a Dios, que ofendió a tu familia, que ofendió a tu pariente, que ofendió a quien sea, que te ofendió a ti mismo, porque el pecado nos ofende. Dios dice, bien, borrón y cuenta nueva. Qué increíble lo que hace Dios, ¿no? Yo digo, Dios por ahí es demasiado bueno, porque cada día son nuevas su misericordia. Yo sé que muchas veces el pecado del pasado nos pesa en la vida actual. Saben, no sé, ponga en su memoria
un error que usted haya cometido feo. Y creo que a uno se le vienen varios, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice que Dios ha perdonado tus pecados y los míos y lo echó al fondo de la mar. Y Él no se acuerda de ninguno más de ellos. Así que es como que hoy tú puedes estar y puedes comenzar una vida como hijo de Dios diciendo: Señor, yo quiero ser ese hombre que vence la tentación. ¿Saben? Si Jesús no hubiese podido vencer la tentación y no nos hubiese dicho que lo podemos hacer, yo estaría de acuerdo a que nosotros podemos ser vencidos siempre, o la gran mayoría de las veces. Pero Jesús dijo que sí podemos. Y si Él dijo que sí podemos, ¿qué quiere decir? Que no queremos. Me parece. Lo digo de mí. Seguramente usted opinará igual que yo hoy. Así que yo le invito este domingo a que usted haga un pacto con el Señor en este lugar. Y usted pueda decirle al Señor ahora: Señor, yo quiero que tú me ayudes a enfrentar todas esas tentaciones. Deténgase, cierre los ojos, ore, piense por un momento, piense que lo que usted va a hacer tiene consecuencias que van a tocar todo el ámbito de su vida, su familia, su esposa, sus hijos, su trabajo. Hay pecados que nos pueden arruinar para toda la vida. Tenemos que cuidarnos mucho. Sí, hay cosas que nos pueden arruinar nuestro prestigio. Hay pecados que pueden ser tan simples y que pueden ocurrir en un minuto, pero pueden derribarnos de la forma más vil y cruel. ¿Saben? Mientras más cerca de Dios estamos, más protegidos estaremos. Y por eso yo creo que este domingo usted se va a llevar no solo el hecho de que Jesús venció la tentación, qué héroe nuestro Señor, sino que usted tiene el arma correcta para hacerlo. Vamos a orar. Yo le pido que usted cierre los ojos un momento conmigo. No traiga a su memoria ahora el pasado, no lo traiga. No se acuerde de las cosas malas que hizo. Si usted le ha pedido perdón al Señor por eso, el Señor se lo ha perdonado. Mire hacia adelante ahora, mire hacia el frente. Y dígale al Señor: Señor, yo quiero en este día que tú abras mis ojos, mi mente y mi corazón para yo ver claramente. Señor, te decimos como tú mismo nos enseñaste en el Padre Nuestro: líbranos de todas las tentaciones, cuídanos de todo mal. Señor Jesús, yo te pido por cada uno de los hermanos y hermanas y por mí, en las tentaciones en que estamos luchando hoy, en las que vendrán en el futuro, que tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos hables internamente para que nosotros podamos enfrentar todo esto. Bendice nuestra vida, nuestro entorno. Acompáñanos, Señor. Caminamos junto a ti, Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En tu nombre. Amén y amén. Cante con nosotros ahora. Póngase de pie un momento. No sé qué canción van a cantar, pero estoy seguro que mi mirada puesta en ti, sí. Creo que esta canción define todo lo que hemos dicho y nos guía hoy a confirmar esta decisión.